Hola, doctora Rodríguez. Bueno, buenos días a todos. Vamos a comenzar pasando la lista. Bernardino Fuentes. Presente. Camila Kirlan. Presente. Felipe Tapia. Presente. Miriam Estivil. Carmen Elwin. Presente. Carlos Becerra. Presente. Pablo Vial. Juan Francisco Cabello. Carmen Nadal. Gloria Ramírez. Presente. Elizabeth Cabello. Y María Inés Romero. Les informo que la doctora Romero está con licencia, así que no sé todavía cuándo vuelve, pero tenemos quórum, tenemos 6 de los 12 comisionados. Antes, Camila, de comenzar, me gustaría dar como un estado del arte de algunas cosas que han pasado estas últimas semanas. Primero, hice la actualización de comentarles que ya estamos con Sebastián, que es el abogado, elaborando la resolución que va a dar inicio a las elecciones de los representantes de las sociedades científicas, de las facultades de medicina y de las agrupaciones de pacientes para la Comisión Ciudadana de Vigilancia y Control, que tenemos fecha estimada de efectuar las votaciones en agosto, 29 y 30 de agosto, ¿ya? El periodo de postulación va a partir en junio, creo que el 13 de junio lo tenemos considerado, y yo dentro de la próxima semana ya voy a enviar un correo a las agrupaciones de pacientes, y por lo mismo le pedí a la doctora Carmen Elwin que si me podía facilitar el listado de contactos de la SOCIMED para invitar a las sociedades médicas a inscribirse también en este proceso y poder elaborar los padrones electorales. Para eso vamos a tener unos formularios y revise la vigencia de las personalidades jurídicas y de los directorios de las agrupaciones aprobadas, y más de la mitad está con directorios no vigentes. Hay hartas, o sea, son hartas, hay incluso algunas que no están vigentes hace 3 años, los directorios, o sea, de antes de pandemia que no están vigentes. Por lo tanto, son a esas agrupaciones a las cuales les voy a mandar un correo dirigido, pidiéndoles, lo voy a compartir también con ustedes por si es que tienen contacto con esas agrupaciones o asociaciones, y también invitar, si es que hay alguna otra asociación que se quiere inscribir, se pueden inscribir hasta el 13 de junio, se van a poder, no, hasta el 30 de junio se van a poder inscribir en el registro nacional, porque tenemos que tener un tiempo para elaborar la resolución que las acepta. Entonces, la fecha límite para inscribirse tanto para las sociedades médicas como para las agrupaciones va a ser 30 de junio. ¿Ya? Las que no renueven o nos manden el certificado de directorio vigente al 30 de junio no estarán habilitadas. No las vamos a sacar del registro nacional todavía, porque eso lo vamos a hacer después de las elecciones. No nos vamos a saturar como de los procesos administrativos, pero no van a estar habilitadas para la votación. ¿Ya? Así que eso, dentro de la próxima semana ya deberíamos mandar el correo, y una vez que tengamos la resolución, se publica en un diario de circulación nacional, en el diario oficial, en todos lados como corresponde de acuerdo al reglamento. Le voy a mandar a Camila, a todos, el listado de las agrupaciones que no estarían con directorio vigente, para que igual solicitarles la ayuda a ustedes. Así que eso, y lo segundo, el día lunes tuve una reunión acá con, ¿cómo se llama? Déjeme fijar, con Cecilia Rodríguez. Cecilia Rodríguez, que ella era presidenta de una agrupación de pacientes, ahora es la asesora de participación ciudadana de la ministra. Entonces tuvimos una reunión justamente para conversar de esto del registro, para conversar también de la Comisión Ciudadana de Vigilancia y Control. Les comenté un poco lo que ustedes esperaban que se hiciera como algo público o una entrega a través de no solo por la oficina de partes, sino que ojalá hacer una presentación del informe, y me dijo que ya estaba de acuerdo, que iba a empezar a hablar ahora con la ministra, y dijo que a lo mejor se sumaba hoy día como para presentarse, conversar con ustedes y recibir algunos de los comentarios de ustedes también. Le mandé la invitación, pero no se ha conectado hasta el momento, pero ella también quiere ver las sugerencias que le toma totalmente el valor,
de lo que están, del informe, tanto de cómo sea de diagnóstico como de las recomendaciones. Ella igual cree que es necesario hacer, no sabemos cómo llamarlo, si es cuenta pública, si es entrega, si es una jornada, no lo sabemos, si es una presentación, pero sí o sí debería hacerse algo con la presencia de la ministra y ojalá de manera pública. Y también quiere revisar el reglamento del Registro Nacional de Agrupaciones y el de Comisión Ciudadana de Vigilancia y Control, y da en la misma línea de los comentarios o de las sugerencias que ustedes van a hacer en el informe, o sea, de revisar la normativa vigente hoy, que hay hoy día de participación en la ley. Así que esos son como mis actualizaciones que competen a la Comisión Ciudadana de Vigilancia y Control. Tamara, ¿cuántas personas se renuevan, digamos, del comité? Uno de agrupaciones de pacientes, uno de sociedades médicas y uno de facultades de medicina. De las agrupaciones de pacientes, Miriam Estivil; de las sociedades médicas, Juan Francisco Cabello; y de las facultades de medicina, creo que usted, doctor Becerra. Está sin micrófono. Está silenciado. Es al Ahí sí. revés, Juan Francisco por la Facultad de Medicina y yo por la Sociedad Chilena de Pediatría. Sí. Así. Sí. Esos tres se renuevan. No, en ninguna parte dice que no se pueden volver a presentar o ser reelectos, así que siempre que se cumplan con la normativa, que es que tengan personalidades, las sociedades médicas que pueden presentar postulantes y que pueden participar del proceso de votación, tienen que tener personalidad jurídica al día, directorio vigente y un representante legal que pueda emitir el voto. Como va a ser electrónico nuevamente, puede estar o no estar en el territorio nacional. Pero la vez pasada no fue electrónico. No, pero es que la comisión de ¿No? recomendación priorizada, nosotros el 2020, que tuvimos que hacer votaciones también para la comisión de recomendación priorizada, donde también hay agrupaciones de pacientes, lo hicimos de manera electrónica y funcionó súper bien. Creo que Felipe y Bernardino participaron en esa vez, Felipe incluso era candidato, y así que funcionó súper bien, o sea, y acá también fue un sistema diseñado por TIC Minsal. Entonces era seguro, transparente y muy inmediato, en verdad, o sea, funcionó súper bien. Así que va a ser de la misma forma para esta elección, porque además significa menos trámites como administrativos. La vez pasada, cuando fue en las OIRS de la Ceremi, significaba que también los representantes legales, que había que hacer un padrón, entonces era mucho más administrativamente era mucho más difícil de implementar. En cambio el sistema electrónico se nos ha hecho más fácil y está validado por el departamento de informática de acá. Así que entonces lo dejamos así. Así sería. Tamara, pregunto, quizás más adelante no habrá oportunidad, por eso lo quiero hacer ahora. ¿En qué va el quinto retiro que en realidad a todos nos preocupa Quinto y retiro, a la no mayoría sé. de las agrupaciones de pacientes? Entonces, es bueno Pero hacer Bernardino, el quinto retiro ya se negó, no se aprobó. Supongo que se refiere al quinto decreto. Perdón. Sí, porque yo dije que tenemos que ver nosotros con eso. Me dejaste así. No, pero es que me está viendo por el quinto retiro. No, quinto decreto, estamos todavía en la evaluación de tecnología sanitaria. Se atrasó el proveedor entregando unos informes, por lo tanto estamos esperando. El escenario es el mismo, o sea, el decreto vigente se encuentra prorrogado por lo que se entiende de la ley y estamos evaluando el ver la posibilidad, aunque no es nada certero, de un decreto modificatorio. O sea, ahí estamos viendo las conversaciones con nuestras autoridades. Nosotros hemos relevado la importancia, ya nos han pedido que les informemos más o menos semanalmente de cómo vamos avanzando, de qué es lo que podemos hacer, así que yo creo que esperamos tenerles unas luces más o menos en un mes más o 2 meses más de qué vamos a hacer realmente, porque esto, tal como cuando tuvimos la información desde DIPRES, del fondo disponible, esto corresponde a una conversación entre ministro de Salud, o sea, ministra de Salud y ministro de Hacienda, porque necesitamos fondos.
O sea, hoy no tenemos mucho más de acción si es que no tenemos alguna holgura presupuestaria o alguna otra alternativa de inyectar presupuesto. Está difícil. Está difícil, está súper difícil, pero yo creo que no es imposible. Yo creo que hay que hacer nuestra pega, que es tratar de relevar la importancia hacia las autoridades. Hoy yo creo que el foco está en la elaboración del decreto GES, que tiene que salir pronto. Entonces están todas las energías volcadas en eso, y luego yo creo que va a tomar más relevancia el tema de Ricardo Soto. Lo mismo hablé con Cecilia el lunes, de decirle que por favor retomemos este tema que es tan importante, no solo y desde la participación también, porque es una ley muy sensible en la ciudadanía, entonces es muy sentida. Entonces, y yo creo que nadie se esperaba que el momento de que se acabara la plata llegara tan pronto. Yo creo que todos tenían la idea, pero nadie esperaba que fuera a ocurrir tan pronto. Entonces, hemos estado en conversaciones con la gente nueva de DIPRES, porque cambió, entonces tenemos otra referente, hemos estado en conversaciones, y ustedes saben que apenas vamos teniendo noticias, nosotros se las vamos comunicando. O sea, no les hemos comunicado nada porque en verdad no hemos avanzado mucho más allá de que seguimos en la elaboración de los informes de evaluación científica de la evidencia de estas 22 tecnologías, y una vez que tengamos los informes finales, vamos a saber más o menos cuántas cumplen todos los criterios. Recuerden que tiene que ser implementable, los criterios de ética y seguridad, el impacto, que no sean de impacto presupuestario al fondo, y los informes de eficacia, que esos son los que se atrasaron en la entrega al proveedor, porque esos se licitan. Todos los otros los hace el Departamento de Evaluación Científica de la Evidencia. Gracias. Retiraré entonces, si es que es posible. Pero parece que la única que se dio cuenta fue Tamara. No, No. todo yo creo, ¿no? No. Pero Pero que quedamos no medio deja- colgados con la idea de Bien. Estaba pensando en aquello, sí. Gracias, Tamara. De nada. Bien, ¿estamos, Tamara? Bien. Oigan, yo, igual que la doctora Ramírez, me tengo que retirar a las 11, pero les tengo son buenas noticias al final, ¿cierto? Es una propuesta realmente, ¿sí? Porque, bueno, les mandé las últimas versiones del informe, ¿sí? Que ya estarían, lo único que les está faltando, ¿cierto? Es la incorporación de las referencias, ¿sí? A los documentos, ¿sí? Lo que sí, y esa es parte de la propuesta, porque en el fondo yo les mandé el informe ahora asumiendo la propuesta, ¿sí? un poco para ¿El avanzar. B5, Camila, perdón? ¿Cómo? ¿El B5? Sí. Ese. Perfecto. Sí. Entonces, la propuesta es la siguiente, ¿sí? El informe estaba planteado, ¿cierto? Un poco para, con las propuestas de trabajo de las dos mesas, ¿cierto? La mesa de indicadores y la mesa de ética y conflictos de interés, ¿sí? La mesa de indicadores tenía dos grupos de recomendaciones. Las recomendaciones que se desprendían del conjunto propuesto de indicadores a evaluar, ¿cierto? Que tenía que tener el sistema de monitoreo, y una evaluación basal del desempeño del sistema de protección financiera, ¿sí? Yo estuve trabajando con toda la información que teníamos, que nos llegó, ¿cierto? Para poder hacer, en el fondo el flujo fue el siguiente, ¿sí? No quiero detenerme tanto en mostrarles, pero más bien fue revisar la propuesta inicial del conjunto de indicadores con su respectiva operacionalización, y ¿cómo se llama? Revisar el conjunto inicial de indicadores, revisar la validez del conjunto, y esto es un poco para revisar hasta qué punto el conjunto de indicadores responde todas las preguntas que nos permiten responder si el sistema de protección financiera tiene un desempeño adecuado, ¿sí? Entonces,
Entonces, la propuesta es que un poco nos centremos en la propuesta del conjunto de indicadores, ¿cierto? Porque hay harto trabajo detrás de la propuesta final del conjunto de indicadores, ¿sí? La evaluación basal, ¿sí? Yo por un tema de... Me pasan dos cosas con la evaluación basal del funcionamiento, ¿sí? Primero, que yo creo que sería bueno que la evaluación la fuéramos haciendo con los actores relevantes, ¿sí? O sea, sin perjuicio de que nos llegó la información, la tenemos, ¿cierto? Yo la analicé, ¿cierto? Se producen algunos, hay que tomar algunas decisiones al momento de hacer los análisis, ¿cierto? Que yo creo que sería bueno conversar con cada uno de los actores, ¿sí? Por ejemplo, por darles un ejemplo. En realidad, uno de los indicadores, por ejemplo, es el número de prestadores que hay disponibles por región, ¿sí? Un indicador relevante podría ser el índice de prestadores por beneficiario, ¿cierto? O el índice de beneficiarios por prestadores, ¿sí? Pero luego, para poder analizar realmente el impacto de ese indicador, ¿cierto? ¿Qué recomendación podríamos desprender de ese indicador, ¿cierto? Hay que tomar algunas decisiones de análisis que es, por ejemplo, cuando yo voy a analizar si esa disponibilidad de prestadores es suficiente, lo voy a relacionar, por ejemplo, con las garantías de oportunidad, con el cumplimiento de las garantías de oportunidad, ¿sí? Y bueno, ¿y cómo hago la relación? Entonces, ¿cierto? Categorizo las variables, ¿cierto? ¿Cómo categorizo? Entonces, finalmente, a mí lo que me pasó en el desarrollo del informe es que sobre todo en el análisis de las brechas que se pueden generar, a mí me parece que sería bueno tomar esas decisiones de supuestos para los análisis que permiten revelar el desempeño real de la ley con cada uno de los actores, ¿sí? Entonces mi propuesta en realidad es que presentemos de la parte de la mesa de indicadores la propuesta del conjunto de indicadores. Hay una metodología para llegar al conjunto final de indicadores, ¿sí? Y el análisis que ya estaba hecho, que es con el que nos sentimos un poco más confiados porque la información ya ha sido provista y analizada por los actores del sistema, que es la información de la dimensión de financiamiento, ¿sí? Me gustaría mostrarles un poco cómo hicimos la propuesta final de indicadores, ¿sí? Para ver si les satisface la propuesta, ¿sí? Y quizás mostrarle algún ejemplo, ¿cierto? De por qué yo creo que sería bueno construir el resto de las dimensiones, el resto de los indicadores en conjunto con los actores del sistema, ¿sí? Entonces, les voy a compartir mi pantalla. En verdad, me voy a ir de un segundo. Bueno, este es el anexo del resultado de la mesa de trabajo de indicadores, ¿sí? Aquí lo que hicimos fue recoger lo que había trabajado al principio de la mesa, agregar un trabajo adicional, consolidarlo todo para poder presentarlo, ¿sí? Entonces, finalmente, lo que tiene el informe, perdón, voy a cerrar esto para que se vea un poco más grande. ¿Qué fue lo que hicimos, en definitiva, para la mesa de trabajo de indicadores? Definimos al principio, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Definimos un marco conceptual de referencia, ¿cierto? Que era este de la OMS, de los inputs, procesos, productos, resultados, impacto, ¿cierto? Entonces, hicimos una revisión de literatura de marcos conceptuales para evaluar el desempeño de sistemas de salud, ¿cierto? E identificamos un conjunto de marcos conceptuales que podían ser relevantes para evaluar al sistema de protección financiera, ¿sí? Y a partir de los resultados de esa revisión, extraímos, ¿cierto?, algunos indicadores que se miden transversalmente en los sistemas de salud, ¿sí? Esto como complemento a la propuesta inicial que habíamos tenido de indicadores, ¿sí? ¿Por qué lo hicimos así? Porque finalmente esta estructura que habíamos seleccionado inicialmente, este marco conceptual de estructura, proceso, resultado, impacto, ¿cierto?, tenía algunos otros indicadores que nosotros no estábamos considerando. Entonces, entonces los incluimos a priori,
¿cierto? O sea, en el fondo hicimos una revisión, detectamos el marco conceptual, tomamos los indicadores formulados inicialmente, ¿cierto? Y evaluamos esta propuesta de indicadores, ¿sí? Lo evaluamos en términos de qué, ¿cierto? El indicador se puede evaluar en términos de que sea factible de medir, que era algo que se había recogido ya, en términos de la oportunidad, en términos de su relevancia, pero hay otro elemento que se evalúa en los indicadores y en la elaboración de instrumentos fundamentalmente para evaluar ciertas dimensiones, que es la validez del conjunto de indicadores. Es decir, hasta qué punto el conjunto de mediciones que estamos haciendo permite captar el constructo que estamos buscando, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a medir calidad de la atención, deberíamos hacer este tipo de preguntas para poder construir si es que la calidad de la atención es buena, ¿cierto? Entonces lo que hicimos fue evaluar el conjunto de indicadores que teníamos inicialmente para poder decir, ¿estamos con un conjunto exhaustivo de datos, de indicadores? ¿Esos indicadores están disponibles? Y si es que no están disponibles, ¿cierto? ¿Cuál es el periodo de tiempo que necesitaríamos para desarrollarlos? ¿Sí? Entonces, se generan finalmente el conjunto de indicadores a partir de los cuales se generan las primeras recomendaciones, ¿cierto? Es decir, recomendaciones asociadas al conjunto de indicadores que podríamos tener, ¿sí? Propuesta de la mesa, ¿sí? Y luego un ejemplo de cómo el conjunto de indicadores para una determinada dimensión nos permite formular recomendaciones desde la Comisión Ciudadana de Vigilancia y Control, tomando específicamente la dimensión de financiamiento, ¿sí? Que es justamente una de las que más nos aqueja en este momento, ¿cierto? Entonces, luego, bueno, aquí está toda la parte de métodos, las características que tienen que tener los indicadores, ¿cierto? Cómo consideramos estas características en la evaluación de nuestro set de indicadores, ¿sí? Y lo que fuimos haciendo fue ir saturando el conjunto de indicadores desde el comienzo. ¿Se acuerdan que teníamos una propuesta inicial de indicadores y lo que fuimos haciendo con la literatura y con las presentaciones que tuvimos de los actores durante el año pasado, ¿cierto? Fue ir saturando ese conjunto de indicadores para quedar con un conjunto que estuviera referenciado en la literatura, que nos permitiera responder el constructo del desempeño del sistema de protección financiera y que también estén siendo levantados actualmente por los actores del sistema de protección financiera, ¿sí? Entonces fuimos saturando este conjunto de indicadores, ¿sí? Aquí está toda la parte de los marcos conceptuales que usamos, ¿sí? Así que voy a pasar rápidamente por aquí. Este es finalmente el marco conceptual que usamos de base. Esta es la propuesta inicial del conjunto de indicadores, ¿sí? Luego evaluamos esta propuesta inicial y aquí está lo que les decía, como esta figura lo que trata de decir es cómo fuimos saturando el conjunto de indicadores en el proceso, ¿sí? Luego evaluamos la relevancia y la importancia de cada uno, y aquí está, ¿se acuerdan que en algún momento les mandamos una encuesta a las agrupaciones de pacientes y a nosotros mismos para ver la relevancia del conjunto de indicadores? Bueno, los resultados de esa parte también están descritos acá, ¿sí? Y también se incorporaron algunos indicadores que se consideraron relevantes en las observaciones, ¿cierto? Se incorporaron los indicadores que se consideraban relevantes por las personas que respondieron la encuesta, ¿sí? Por ejemplo, la calidad de vida, ¿cierto? La calidad de vida no la habíamos pesquisado inicialmente, pero apareció entre los comentarios de las personas que habían respondido encuestas, entonces fue incorporado al grupo final de indicadores, ¿sí? Luego recogimos también otros trabajos que se habían llevado a cabo en el ministerio, ¿cierto? Aquí había un desarrollo importante de la Oficina de Coordinación de Garantías, ¿cierto? Este informe que era para hacer una propuesta de un plan de seguimiento de las garantías, ¿sí? Y recogimos también los indicadores que habían estado revelados en esa propuesta, ¿cierto? Como que ya habían sido identificados como relevantes a priori, ¿sí? Y luego miramos las presentaciones que tuvimos de los distintos actores durante el año, ¿cierto? Y de ahí extrajimos algunos indicadores que no habíamos considerado inicialmente, ¿cierto? Pero que ya los miden los actores del sistema de protección financiera, como por ejemplo la distribución de los ingresos por fuente de financiamiento, la rentabilidad de las inversiones, la rendición y los reintegros de CAEC y la holgura presupuestaria.
Luego, habían otros indicadores que también se incorporaron, que eran de largo plazo, ¿cierto? Que no están actualmente disponibles, pero que eran igualmente relevantes, que eran las reacciones adversas a medicamentos, alimentos o dispositivos médicos, discontinuación de tratamientos por el proveedor, continuidad de contratos por las CENAVS, ¿sí? Y finalmente llegamos a un conjunto de indicadores, ¿cierto? Que en el fondo trata de cubrir cada una de las dimensiones del modelo de la OMS, ¿sí? En el fondo lo que hicimos fue, para cada dominio de la OMS, identificamos subdominios relevantes, dimensiones relevantes, y a partir de ello formulamos el set de indicadores, ¿sí? Espérenme, me voy a ir al anexo 3, que es donde está. Entonces, si se fijan, por ejemplo, en términos de estructura, ¿cierto? Identificamos que hay algunos indicadores que tienen que ver con la coherencia del sistema, es decir, el sistema, por ejemplo, estos están definidos en el anexo porque esto es el resultado. Por ejemplo, esto es, la normativa tiene una estrategia clara que define actividades, responsabilidades, procesos y recursos para funcionar de acuerdo a lo dispuesto, y esto es un resultado cualitativo, ¿sí? Luego, si pensamos que tenemos estos 5 dominios, ¿cierto? Que son estructura, proceso, estructura, proceso, productos, resultados e impacto. En términos de estructura, están los dominios de gobernanza, de financiamiento, de prestación de servicios, y eso. Entonces, por ejemplo, aquí lo que queremos evaluar es que el sistema tiene la capacidad para funcionar, ¿sí? Entonces lo evaluamos en términos de ¿qué? En términos de su gobernanza, en términos de si tiene los recursos, y en términos de si la red prestadora es suficiente para hacerse cargo de la demanda, ¿sí? Entonces todos los indicadores que están aquí son indicadores que se obtuvieron de todo este proceso, ¿cierto? De todo este proceso de saturación de indicadores, ¿sí? Y se evaluó, ¿cierto?, la disponibilidad de cada uno de ellos, ¿sí? Su frecuencia, sus fuentes de información y finalmente el grado de desagregación que tenían que tener los indicadores, ¿sí? Entonces, en términos de estructura, estos serían todos los indicadores, ¿cierto? También también la ley, ¿cierto? Es importante medir la adherencia a los procesos, ¿cierto? Por ejemplo, en la implementación de la ley, uno podría pensar, ya que hay un dominio sin indicador, por ejemplo, y esto también forma parte de lo que hicimos, también identificamos dominios, subdominios y dimensiones donde debería haber indicador que hoy día no lo tenemos, un poco para abrirnos la puerta para conversar con los actores del sistema para poder decir, bueno, ¿y vale la pena hacer un indicador asociado a esto? Por ejemplo, en términos de la implementación de la ley, podría ser los ítems de la ley se han implementado en los tiempos que tenían que hacerse, por ejemplo. Hoy día sabemos que por pandemia, ¿cierto? Estamos con decretos retrasados, ¿sí? Pero podría ser un ítem de evaluación. En términos de los procesos, si los tiempos son oportunos, y aquí los indicadores más claros son los de garantías de oportunidad, las latencias y los beneficiarios que fallecen esperando entrega de alguna garantía, ¿sí? Luego, en términos de los productos, esta dimensión busca describir cuál es el producto que está entregando el sistema, ¿sí? ¿Cómo es el producto que está entregando el sistema? ¿Quiénes están accediendo? ¿Cuál es la eficacia de los tratamientos? Que eso es algo que hoy día no tenemos indicador, ¿sí? ¿Cuál es la calidad y seguridad del producto que se está entregando? Y finalmente, donde tenemos más temas pendientes, ¿cierto? Es en términos de los dominios de resultados y de impacto, ¿cierto? Donde tenemos algunos indicadores identificados, pero algunos son de largo plazo, es decir, no están disponibles ahora, ¿cierto? Y hay otros que no están desarrollados, ¿cierto? Que son, por ejemplo, aquellos indicadores que guardan relación con medir la capacidad de respuesta a las expectativas no médicas de la población. Por ejemplo, la satisfacción usuaria o la experiencia del paciente, que se mide con algunos otros instrumentos, ¿sí? Y hoy día tampoco tenemos indicadores definidos para medir otros indicadores como de equidad, ¿cierto? Es decir, que hay una distribución equitativa de los recursos en los segmentos más vulnerables de la población,
y que estemos siendo eficientes en la asignación de recursos. Entonces, la propuesta, porque esto al final lo que resulta de esto es una gran propuesta, ¿sí? Y que en el fondo lo que hicimos con ella fue, fue revisar qué con este pool de indicadores, ¿cierto? Evaluamos el contenido de los indicadores, es decir, si el conjunto de indicadores que tenemos hoy día nos permite hablar del desempeño del sistema de protección financiera, y luego, si es que nos faltan cosas, ¿cuáles son las cosas que nos faltan? Entonces aquí, por ejemplo, lo que evaluamos fue la exhaustividad del conjunto de indicadores y cuáles son aquellos que están más disponibles, ¿sí? Que son los resultados que están descritos aquí. Entonces, a esto lo que venía era el piloto de evaluación de los indicadores del sistema de protección financiera, que era básicamente con los datos que tenemos medir todos estos indicadores que hoy día están con disponibilidad inmediata, ¿sí? Sin embargo, a mí lo que me pasó, y ahí fue lo que me pasó, lo que gatilla la propuesta que les estoy haciendo, es que, claro, ya teníamos hecha la parte de financiamiento, pero cuando fuimos a mirar, cuando fuimos a mirar y analizar los datos, por ejemplo, mira, les voy a mostrar un ejemplo mejor, para ver si se entiende. Por ejemplo, un segundo. Por ejemplo, aquí estábamos analizando, ¿cierto? Aquí estábamos analizando hasta qué punto, ¿cierto? Los prestadores, hasta qué punto existe cobertura de prestadores para cada uno de los problemas de salud, ¿cierto? Pero aquí podemos tomar dos aproximaciones distintas, ¿cierto? Si la cobertura que existe de prestadores a lo largo del territorio nacional, por región, para cada problema de salud, que es harto dato, ¿sí? O bien tomar el índice de prestadores por beneficiario y de especialistas por beneficiario, ¿sí? Entonces, en ese momento, ¿cierto? Se puede analizar el dato, ¿sí? Podemos tener, pero pasan dos cosas. Primero, que se nos extienden harto los tiempos, que es lo que ha pasado, ¿sí? Y luego, hay que hacer algunos supuestos para el análisis, que yo creo que nos sentiríamos mucho más cómodos si pudiéramos decirle a los actores del sistema de protección financiera: estos son los indicadores que nosotros consideramos que es relevante medir, ¿cierto? Ok, midámoslos, ¿cierto? Y discutir sobre la marcha para evaluar el desempeño en torno a las otras dimensiones que nos faltan, ¿cierto? Porque hoy día proponer la evaluación de la dimensión de financiamiento como un ejemplo de la aplicación de los indicadores para formular recomendaciones relativas a ese dominio, ¿sí? Eso quería proponerles. Entonces ahora les doy la palabra para discutirlo. Camila, Dígame. una cosa, pero eso que tú planteas puede quedar como algo a futuro, digamos, o sea, como un importante, algo que tiene que venir ahora, o sea, no necesariamente tiene que quedar contenido ahora en el informe. Exactamente, de hecho, Claro. mi idea es que lo sigamos haciendo, pero no seguir demorando la entrega del informe, ¿cierto? Claro, Porque o sea, eso, hoy día, pero que quede contenido ahí. exacto, sí. Exacto. Y lo otro que te quería comentar, que tú dijiste algo y me hizo sentido, esto de la equidad. Porque en el fondo la ley Ricaurte-Soto define el apoyo por patología, no por el recurso no que pueda tener una persona determinada, ¿ya? Y en eso yo creo que se produce inequidad, ¿ah? Porque no sé si es posible analizar, ¿ah? de dónde, qué tremendo lo que voy a decir, pero de qué partes es de donde más a la gente se le apoya con ley Ricaurte-Soto en distintas patologías, ¿ah? Porque de repente la gente que tiene más acceso a la salud, ¿ah? A lo mejor también tiene más acceso a todas estas cosas. Yo no sé si eso es algo
que sería súper bueno como verlo, porque al final de repente los recursos no llegan a la gente que realmente lo necesita, por distintos motivos. ¿Ah? Entonces, me hizo ruido eso que tú dijiste, me quedó dando vueltas, ¿ah? Porque Claro. he visto situaciones, ¿ya? Es que claro, y de hecho yo un poco para ponerlo en un... Yo creo que a mí eso es lo que me pasa, o sea, yo creo que podemos analizar los datos, pero hoy día creo que tenemos una discusión Para más adelante, importante. o sea, yo creo que Claro, son a futuro, exacto. que son súper importantes. Claro, Preocuparnos de que las cosas lleguen a donde, o sea, no sé si puede haber a la ley Ricardo Soto, a lo mejor no es el espíritu de la ley, ¿ah? Pero lamentablemente echa la ley y echa la trampa muchas veces, y de repente se ven cosas, ¿ah? que como Comisión Ciudadana nos interesa que esto funcione en la forma más transparente, ¿ah? Y que llegue realmente a todos, ojalá, pero que de repente por situaciones X no se discrimine. ¿Ah? claro, de hecho yo lo que pensaba es que cuando el foco está puesto en terminar en medir, ¿cierto? Que eso es un poco la propuesta, ¿cierto? En el fondo que sigamos midiendo, pero que midamos en conjunto con los actores, ¿cierto? Nos saltamos un poco esta discusión respecto de qué es lo importante y lo que queremos medir, ¿cierto? Como que pasa muy rápido, ¿cierto? Por eso mi propuesta un poco es que nos centremos en la propuesta de lo que queremos, de lo que creemos relevante medir, ¿cierto? De lo que creemos relevante mirar para construir este concepto del monitoreo y el desempeño del sistema de protección financiera, ¿cierto? Esa es un poco la propuesta. Entonces me gusta mucho lo que pasa con la doctora, ¿cierto? Porque es como que es justamente eso lo que nos saltamos un poco si vamos derecho a medir, ¿cierto? Como que asumimos que ya que el conjunto de indicadores es listo y nos pasamos derecho a medir, ¿cierto? Y creo que nos falta el espacio de discutir qué es lo relevante. Eso, Tamara. Eso es un tremendo mérito de este informe y de todo este periodo de trabajo, o sea, que permite focalizar hacia dónde hay los vacíos que pueden haber, ¿ah? Y cómo se puede evaluar eso y cómo contribuir en esto. O sea, yo lo encuentro que es estupendo. Y que son los desafíos hacia adelante, porque ya está el marco conceptual, ya está todo. Pero ahora, bueno, de aquí tenemos que, no se trata de hacer un informe y ya, chao, sino que a partir de este informe, la comisión tiene que seguir con las siguientes orientaciones de trabajo. Esa sería mi propuesta. Justamente iba a decir lo mismo, doctora, y que los dije la reunión pasada también, que este es nuestro punto de partida. Obviamente dentro del informe está, cuando se le entregue a las autoridades nos indicarán a nosotros cuáles son las que van a priorizar y dónde tenemos que trabajar y poner nuestros esfuerzos como Ministerio de Salud y como Ministerio de Hacienda o como FONASA, etcétera, a quienes ustedes les hagan las recomendaciones. Pero eso no quita que dentro de la planificación de la Comisión Ciudadana de Vigilancia y Control para el trabajo, ustedes pueden avanzar e ir proponiendo otras cosas y ir, como dice Camila, identificando por qué medir esto y cómo se puede construir y qué es lo necesario y hacer un plan de trabajo como Comisión 2022. O sea, el paso siguiente de la entrega es, bueno, presentar el informe, ver si podemos armar mesa de trabajo, pero es planificar el trabajo de ustedes para el próximo año en miras de la segunda parte, por así decirlo, que puede ser o una evaluación del informe o hacer algunas otras recomendaciones que nacen desde esta primera línea. Antes de que se conectaran, yo le decía a Camila, creo que es un informe con mucha información, mucha información, y por lo mismo también se ha alargado el proceso de elaboración del informe, y eso es parte del aprendizaje. Porque a lo mejor hay que focalizar los esfuerzos y hay que identificar pequeñas actividades, pero que tengan un gran impacto o que les permita a ustedes tener productos medibles en el tiempo. Sí, yo estoy muy de acuerdo. ¿Felipe? Para mí es muy importante tener un informe terminado. Me asusta que hemos estado acostumbrándonos a tener medio camino, entonces yo creo que ya este es un buen momento para tomar el documento, cerrarlo ya
y de generar el informe, porque van a pasar varias revisiones una vez que lo cerremos. O sea, yo creo que este es el momento para decir, tenemos una semana, cerremos lo que está, pongamos todos los tickets que hay y se acabó, y hacemos las revisiones o las discusiones del informe ahora, pero ya no hablar de qué vamos a poner en el informe. Lo que tú estás comentando es muy bueno para futuro. Yo también le he dicho en muchas reuniones que esta comisión tiene el deber de preocuparse también de la investigación científica, que es un elemento que no hemos tocado, pero que tenemos que tocarlo en las futuras reuniones. Tenemos que planear cómo vamos a difundir esta información, porque como Comisión de Vigilancia y Control no solo estamos vigilando y controlando, sino que también tenemos que difundir la información acerca de cómo funciona la ley. Yo creo que esta es una ley que puede enseñarle a muchos países cómo generar participación ciudadana. Me ha costado muchos meses de investigación, estudio y lectura con muchos otros países, y creo que es una buena oportunidad para generar la información de qué queremos también para las nuevas leyes que van a salir, para la nueva constitución, acerca de cómo la ciudadanía debe participar en la toma de decisiones. Entonces, creo que este es el momento para cerrar. Okay. Esto se acabó aquí, tú nos entregas el documento, hacemos un último reclamo en una semana para poner plazo, porque ya esta semana no durmamos por último, como lo hace otra comisión ciudadana, ¿cierto? Cerremos esto, próxima reunión, tenemos todo lo cerrado, corrijamos a mano, o sea, en la línea tanto, se corrige esto, si está todo de acuerdo, y ya empezamos a pedir a Tamara que nos genere la reunión o la actividad para poder hacer la entrega. Porque creo que este es un buen momento para cerrar. Yo creo que la información ya está clara, está bastante completa. Tenemos que seguir avanzando en un montón de investigaciones más. Yo quiero que la doctora me preste todos los libros que está citando la doctora Ramírez. Son muy interesantes. Y en el fondo, y también quiero dejar eso en claro a todas las personas que están aquí, la participación ciudadana de los pacientes es importante en cuanto al desconocimiento que tiene sobre el trabajo práctico y teórico que requiere la salud. Me explico. Las organizaciones de pacientes estamos aquí porque entregamos la experiencia vivida en el día a día. Entonces, lo que nosotros tenemos que entregar en el informe también es cómo bajamos esta información teórica y técnica a explicarle a la gente que hay 2.700 personas que no han recibido tratamiento. Último informe de FONASA. ¿Ah? Y está bien, FONASA está capacitando a la institución y todo lo demás, pero como yo le explico a una familia, oye, te están capacitando, se te va a morir el paciente porque estás capacitando a la institución, y cuando está capacitada ese problema ya va a no existir. Eso creo que tenemos que bajarlo muy bien, tenemos que informarlo muy bien y decir lo que está pasando en realidad. 2.800 personas para mí es una situación grave, que tiene que estar en el informe y lo está, pero también tenemos que aclararlo técnicamente, o sea, tenemos que decirlo, no podemos decir el informe está perfecto, nos falta plata, no, aquí también falta gestión, aquí falta negociación con la ley, usar la ley completamente, aquí no se ha ocupado la ley con todas las herramientas que nos dio para negociar a 10 años, negociar cierre de contrato a experiencia de usuario, hay un montón estoy pensando como ingeniero hoy día porque no me he tomado todo el café, pero ustedes saben de qué estoy hablando, del resultado, ¿cierto? Generarlo a plazo de venta. Entonces, todas esas cosas no se han ocupado, y esa es la parte técnica, pero para el paciente yo tengo que decirle, la ley no está funcionando al 100%, y tiene que funcionar al 100%. La ley no tiene plata. La ley no ha sabido enseñarle a los prestadores cómo hacer los trámites para que esos 2.000 pacientes no queden en espera, etcétera. O sea, tenemos que bajarlo en el lenguaje común, pero creo que el informe ya a esta altura se cierra. Eso es mi opinión. Gracias, Camila. Sí, yo estoy de acuerdo. Me tengo que mutear en 3 minutos. Así que, no sé, bueno, yo les mandé el informe. Lo que voy a hacer es que lo voy a subir al Drive con sus 3 elementos. Entonces, mira qué fantástico. Así de rápido. Oye, pero lo que tú subiste nos mandaste por mail, ¿no? Sí, lo que pasa es que lo voy o sea, en el fondo se los mandé por correo, ¿sí? Cada uno ahí ve cómo lo administra, lo imprime, lo revisa online, ¿cierto? Pero lo voy a subir al Drive que les compartí para que ahí podamos escribir las observaciones, ¿sí? Entonces yo creo que es sano ponernos un plazo de una semana, por ejemplo, para recoger las observaciones y ya irlo cerrando, ¿sí? Perfecto. ¿Cami? Perdón, Camila, ¿quieres agregar una reunión o no? Porque la próxima la tenemos en junio.
¿o no? Yo, perdón, creo Mira. que es importante no la reunión, sino cerrar el plazo. O Sí. sea, decir, el próximo jueves que ha cerrado el plazo de indicaciones, ya no se pueden agregar nuevas indicaciones, para ya en junio Claro. tener ya Eso. todo listo y cerrar. O sea, yo daría una semana más, porque ya está, todos sabemos lo que, yo creo que sabemos cada elemento del informe, lo hemos leído, lo hemos repasado aquí 100 veces. Entonces, próxima semana se cierra el informe y en un mes más ya se entrega y se hace todo el proceso para la entrega oficial, ojalá el mismo junio, porque si me muero antes no voy a poder verlo. Oye, Eso. déjenme decir una cosita, que me gustó lo que escribiste, Gloria. La justicia y equidad de Rawls implica la distribución por necesidad. Escucha que es importante eso. ¿Ah? Yo creo que a esta ley le falta eso. ¿Ah? No sé si estaré equivocada, pero me da la impresión que le falta eso y creo que es algo muy importante en que a lo mejor tenemos que también trabajar hacia adelante. ¿Ah? Yo lo pondría hasta como título, o sea, como frase Es que me para comenzar el encantó la informe. frase, la encuentro pero estupenda, Gloria, un tremendo aporte. Y nos ayuda a ver el espíritu. Eso de los ingleses, Doc, el modelo que han discutido muchísimo, y por eso es que sobrevive el National Health Service hasta la fecha, es porque lo que dice tan en verso y en simple parra, que dice, no es lo mismo que si distribuimos 10 panes y uno no come nada y el otro se come los 10. Esto apunta a eso, de que pero implica eso sí un ejercicio que no es fácil en salud y que a los ingleses les cuesta menos por una condición cultural, que es el rationing. Ellos se atreven a explicitar un modelo de distribución de acuerdo a la necesidad y que estemos todos claros cuáles fueron las condiciones aplicadas. Acá nos molestamos menos en eso, dejamos promedio o todo parejo para lo que sea y no nos hacemos mayor problema y se implementó la ley. Aquí yo creo que esta condición es súper favorable como va a ser lo que usted indica. Yo estoy totalmente de acuerdo. Asumo que Camila no puede hablar, así que... Pudiéramos dejar ahí, porque esto es un trabajo por venir, ya creo que aportamos. Propongo seguir la indicación de Camila de hacer un WhatsApp del grupo, o sea, que Tamara haga un WhatsApp con todos los integrantes de esta comisión. Es que yo no sé los teléfonos de ninguno. Sí, yo no sé si los tengo todos tampoco, pero voy a mandarles un correo y ahí en la lista de correos me van dejando el teléfono y yo los agrego aquí a mi WhatsApp. Perfecto. Ni un problema. Pero creo que estamos todos de acuerdo en que cerramos esto el próximo jueves. Sí. Oye, una pregunta rápida. ¿Qué pasa con la parte inicial, donde van las recomendaciones 1, 2, 3, A, B, C? Yo me imagino que ahí tenemos que hacer aportes todos. ¿Cómo vamos a hacer esa parte que no está estructurado, pero con los punteos nomás, no con los contenidos? Y que en el fondo es a donde se van a ir cualquiera de los que quieran ver el informe, digamos. Tenemos una semana, Gloria, para solucionarlo. Tenemos una semana, o sea, pongámonos de plazo el próximo jueves. Creo que una de las problemáticas que vamos a tener, por el WhatsApp vamos solucionándolo, y sería interesante hacer un escrito entre todos, sería fantástico. Si no, no quiero cargar tampoco a la pobre Camila que ha hecho trabajo de chino. Así que trabajemos en el WhatsApp, démonos una semana de plazo y logremos los objetivos. ¿Les parece? Sí, súper bien. A modo de recordatorio, 26 de mayo es la próxima reunión. Ahí yo le pido a Camila que vamos a tener tabla. Recuerden que ustedes pueden sesionar como máximo o como mínimo cada 60 días. Entonces también podemos agregar o podemos ir eliminando de las reuniones que tenemos ya planificadas o correrlas, ahí ustedes tienen la libertad. Y así que yo ahí bueno, a través del WhatsApp, y ustedes saben, una vez que entreguen el informe por oficina de partes, no quita que antes empecemos a trabajar ya en la planificación de alguna actividad de parte de nosotros para poder hacer una entrega más llamativa. Tamara, dándole la importancia, hay que darle la importancia. Sobre esa misma importancia, no tenemos que cruzarnos con el otro grupo y tenemos que hacerlo antes que el otro grupo aparezca. Entonces, ¿y cuándo es? ¿Junio tienen ellos septiembre, igual, ¿no? Septiembre entregan, julio lo hace la presentación y empieza la campaña. Entonces, nosotros en ese periodo tenemos que, en septiembre no podemos pasar de septiembre y tenemos que hacer un par de meses antes. Sí, o sea, eso parte de la planificación de ustedes. O sea, ustedes me dicen, ya, está cerrado, y yo ya empiezo a gestionar alguna fecha
o alguna, no sabemos de qué forma tampoco, porque de cierta forma acá se ha vuelto a varias cosas presenciales, yo ya he tenido 2 reuniones presenciales luego de 2 años de tener todo virtual, entonces tampoco sé cuál es la modalidad que están prefiriendo. Sé que ayer hubo una entrega también, una presentación de una encuesta, entonces creo que estamos volviendo como al ritmo prepandémico, así que no sé tampoco, y eso fue las conversaciones con Cecilia, de definir cuál es la mejor manera hoy de hacer esta actividad. Pero de que ella concuerda en que es necesario hacer una actividad de entrega o de lanzamiento, no sé cómo es la definición. El que la organiza decide cómo la hace. Claro, pero en conjunto con ustedes, pues sí, es de ustedes el producto. O sea, no, me refiero que si en parte la vamos a organizar nosotros, también podemos decidir cómo la podemos hacer, a eso me refiero. Claro. Yo creo que sería interesante a lo mejor, ya que dejar a un delegado, que no sea Camila, como dice Felipe, para liberarla un poco de las responsabilidades, para justamente empezar a organizar o ver esto junto conmigo, y ver fechas más o menos de acuerdo cuando ustedes estimen que sea entregado en la oficina de partes y ya que sea posterior a ese evento. Ese es un evento, pero el segundo evento es un hito. El hito oficial es la entrega por oficina de partes, pero tenemos un segundo hito que es el público y eso hay que organizarlo. Así que ahí ustedes, por último, nos ponemos de acuerdo por el WhatsApp. Me parece. Gracias a todos. Gracias a todos por participar y nos vemos a fin de mes. 26 de mayo. Chao. 26 de mayo es la próxima, sí. Chao, chao. Chao, chao.